Hola, ¿qué tal, amables amigos? Les saluda como siempre su servidor Miguel Rodríguez Cerda desde el Centro de Transmisión de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, México, en este martes 17 de marzo de 2020 con la inminente llegada de la primavera y la conmemoración del aniversario del natalicio de don Benito Juárez y también, por supuesto, de la expropiación petrolera este 21 y 18 de marzo respectivamente. Hoy, como es costumbre, les daremos a conocer los más interesantes conceptos de información, análisis y crítica sobre los principales acontecimientos de la semana realizados por nuestros reconocidos líderes de opinión locales y nacionales. Bueno, pues en Oaxaca hay pobreza, sin embargo, paradójicamente hay constante saqueo y explotación en la minería del Estado. ¿Dónde quedó la riqueza? Los continuos ataques sexuales convierten en putrefacta a la educación en Oaxaca. Las autoridades educativas son indiferentes y hasta conformes. Las personas de la tercera edad que reciben ayuda en México son una bola de holgazanes que aprendan a trabajar como yo, lo dice don Vicente Fox. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dependiente de las Naciones Unidas, declara como pandemia al coronavirus. El sector salud de nuestro país solo da palos de ciego. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa pide a Twitter suspender a quienes lo sigan calificando como el comandante Borolas. La administración de Enrique Peña Nieto campeona en feminicidios y otros crímenes y no le hicieron marchas feministas ni protestas, nadie dijo nada, afirman amas de casa y personalidades de la cultura. La Universidad Benito Juárez de Oaxaca sigue siendo rehén del sindicalismo, las víctimas, los auténticos estudiantes. Bueno, pues estos y otros interesantes conceptos de la información y noticias de la semana aquí en Realpolitik Televisión. Quédese con nosotros, comenzamos. Bueno, pues estas sí que son cuestiones paradójicas e irónicas de la vida, pues aun cuando la actividad minera en Oaxaca generó en 2018 6.428 millones de pesos en la explotación de plata, oro, cobre, zinc y otros minerales, desgraciadamente, las comunidades en donde operan las empresas transnacionales continúan sumidas en la pobreza. Al parecer, los discursos salen sobrando y sigue en pie la tan trillada época neoliberal, la del panismo, la del priismo, todo bajo la misma lógica y el mismo método, es decir, explotar, ganar miles de millones de pesos y generar los mínimos beneficios para el país y en este caso para el estado de Oaxaca. De acuerdo con el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana de 2019, el cual contiene los datos más recientes de la cantidad de minerales y materiales pétreos que se han extraído del subsuelo nacional, la minería mexicana generó en 2018 un valor de producción de 330,000 millones de pesos, de los cuales el 1.95, es decir, 6.428 millones, provinieron de metales, minerales y piedras extraídas en Oaxaca, principalmente en dos municipios que son San José del Progreso, en donde se localiza la mina Cuscatlán, concesionada a la empresa Fortuna Silver, y en San Pedro Totolapan, en donde la empresa norteamericana Gold Resource Corporation, que traducido es Oro Resource Corporation, tiene concesionadas las minas El Águila y Arista. Pese a toda esta riqueza, nada es para los pobladores, pues tanto en San José del Progreso como en Totolapan, casi la mitad de la población vive en la pobreza. El hecho de que el presidente López Obrador haya anunciado que ya no otorgará más concesiones mineras se vislumbra positivo, sin embargo es una medida que se queda corta ante las tácticas que en este sentido deberían tomarse. En este contexto preocupa a los mexicanos que el marco actual minero, la ley minera, otorga muchísimas facilidades a las empresas y no se ha planteado ningún cambio en el poder legislativo, así lo expresó Beatriz Olivera, investigadora de Fundar, una organización que por más de un lustro ha venido exponiendo las condiciones irregulares
en las que operan las empresas mineras de México. Desde su campaña presidencial y ahora ya como jefe del Poder Ejecutivo, López Obrador ha establecido metas muy bajas con poca fuerza. La explotación minera marcha a la par con la explotación de los propios trabajadores en plena pobreza. La minería mexicana parece estar ahora como antaño lo estaba el petróleo antes de ser expropiado por Tata Lázaro Cárdenas. Las empresas mineras, todas extranjeras, se llevan la mayor parte del pastel y la mano de obra recibe míseros salarios de hambre. Los verdaderos dueños de la tierra, esos que se rompen las manos picando el extracto de los minerales, siguen en plena pobreza. Pues continúa la secuencia de ataques sexuales y acosos de esta naturaleza que están descomponiendo la educación en el estado de Oaxaca. Así es, en efecto, uno de tantos niños que fue acosado sexualmente comentó a su madre lo siguiente: mami, le dijo, te voy a comentar un asunto muy delicado. Tú me has dicho que cuando alguien me toque alguna parte de mi cuerpo, yo te lo diga inmediatamente, concluyó el menor. La señora le prestó total atención al pequeño y le preguntó qué le ocurría. Así que el pequeño le contó que un profesor de la primaria donde estudia le acarició su parte noble y que por supuesto tenía mucho miedo. Es muy importante recalcar y recordar a los padres de familia que no todos los casos de ataques sexuales están documentados y mucho menos denunciados, precisamente por el temor de que es presa la víctima. No olvide usted, como madre o padre de familia, que la mayoría de estos casos son sepultados en el silencio e incluso en algunas escuelas no toman las mínimas medidas de sanción cuando se presenta alguna de estas quejas. Y por consiguiente son muy pocos los casos en los que se denuncia ante la autoridad ministerial. La conducta corrompida de algunos profesores desequilibrados sexuales aprovechan que el alumno se encuentra solo e indefenso, así como su minoría de edad y su baja posición de autoridad. Y, por si fuera poco, dicha conducta aberrante muchas veces está respaldada por las mismas autoridades escolares, quienes no se han atrevido a tomar medidas más severas para erradicar esta violencia, que en muchos de los casos incluso la toleran. Y por favor, padres de familia, pongan mucha atención. La Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de género informó que después de realizar una búsqueda en los libros de gobierno del periodo del 1 de diciembre de 2016 al 31 de agosto de 2019, se iniciaron 6 carpetas de investigación por el delito de violación, en las que los agresores eran profesores de las víctimas, y 23 carpetas de investigación por el delito de abuso sexual agravado, detallando finalmente que en este mismo periodo se perpetraron ataques sexuales en el aula escolar, 11 violaciones y 15 abusos sexuales agravados. En este sentido, un agente del Ministerio Público de Delitos Sexuales que no está autorizado para dar entrevistas por razones obvias, admitió que los casos más dolorosos se han dado cuando las víctimas están estudiando el nivel primaria o incluso el preescolar, ya que son contadas las veces que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca apoya con los documentos que se requieren para integrar la investigación. En pocas palabras, los niegan. Estos ignorantes se benefician de que los niños carecen de madurez y desarrollo cognoscitivo para evaluar su contenido y consecuencias, según argumentan estos ineptos. Es decir, que dichos obtusos casi consideran a la pequeña víctima como si se tratara de la mascota de la casa. Y en este sentido no podían faltar unas cuantas gotitas de impunidad, pues se recuerda el caso de un profesor que fue llevado ante el juez por abuso sexual agravado, después de haber atacado a un niño en una primaria del centro de esta ciudad de Oaxaca. Le fijaron a este corrupto la cantidad de 42,954 pesos para obtener su libertad, y de esta forma este desequilibrado regresó cómodamente al salón de clases mientras continuaba el proceso. Dicho maestro llevó al niño hasta la biblioteca, lo hizo subir a una silla
y ahí le tocó sus partes íntimas al meter su mano dentro de su ropa interior y besar su cuello. El niño presentaba reacción ansiosa de tipo agudo, tenía sentimientos de miedo y temor anticipado, además de enojo, vergüenza, molestia y frustración por el ataque sexual sufrido. En este caso hubo nulo respaldo por parte de las autoridades educativas, y es que el susodicho profesor pues era un excelente brother con los jefes. Los padres de familia incluso denunciaron a este desequilibrado de acosar y manosear a las alumnas, y en fechas anteriores ya se había establecido que este sujeto mostraba películas pornográficas a los alumnos. Los padres de familia también intentaron lincharlo, pero fue rescatado por los policías municipales. Como este caso, hay cientos de este tipo, pero todos han quedado sumidos en el silencio. Los pequeños callan por temor y las autoridades educativas también callan, convirtiéndose así, lejos de ser orientadores, más bien en cómplices. Así están las cosas en el sector educativo en nuestro amado estado de Oaxaca. Bien amigos, en otros aspectos, mientras los verdaderos estudiantes universitarios, los jóvenes que aman más a sus estudios que a los paros, el jueves pasado concluyó la huelga más larga que se haya podido dar en los anales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se completaron 41 días ya que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de dicha universidad suspendió actividades académicas que afectaron a 26,000 estudiantes. Por su parte, el secretario general de este sindicato, Ariel Luján Pérez, informó que la Asamblea General del sindicato acordó aceptar las propuestas de los directivos, pese a que muchos de los puntos fueron inferiores a los que ellos habían solicitado en su pliego. En conclusión, el incremento salarial se mantuvo en 3.4% directo al salario y el 1.8% a prestaciones no ligadas al salario, tal como se estableció a nivel nacional, lo que para muchos de los trabajadores estos incrementos son poco suficientes para el mejoramiento económico de una familia. Así están las cosas. En otros temas de carácter nacional, resulta que el señor Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa sugirió a la empresa Twitter que sancionen a todas aquellas personas que en redes sociales lo mencionen con el mote de Comandante Borolas. Sin embargo, ninguno de los usuarios ha roto las reglas que permitan ser dados de baja en el Twitter. Dicen por ahí que el que se enoja pierde, y el señor Calderón tiene una muy extensa trayectoria que parece haber sido extraída de los más profundos aposentos del Negro Averno, ya que durante el sexenio de este señor del Sagrado Corazón de Jesús se ocultó, entre muchas otras cosas, uno de los más terribles casos que a muchos los dejó boquiabiertos. Se dice que en esa etapa 3 militares cometieron un feminicidio en contra de una indefensa mujer indígena de 73 años de edad, a quien antes de morir la violaron grupalmente. Esto sucedió en el estado de Veracruz. Esta terrible barbarie fue ocultada y decidieron enterrar el feminicidio desapareciendo los resultados del perito, quien al revisar el cuerpo de la mujer concluyó que fue ultrajada antes de morir, además de presentar evidentes muestras de violencia física. Sin embargo, el gobernador en ese entonces, Fidel Herrera, lo obligó a cambiar el resultado por el de muerte por anemia. Tiempo después, el perito que revisó el cuerpo de la víctima, a quien identificaron como Ernestina, señaló que fue presionada por Fidel Herrera para que cambiara los resultados, ya que en la revisión del cadáver se encontraron muestras seminales de al menos 3 personas distintas, lo cual ponía en evidencia un claro delito de feminicidio. Algunos señalaron que la presión que recibió el perito forense provenía del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, ya que antes de morir, Ernestina, la víctima, alcanzó a decir Pinome Xoxome, perdonen si no lo pronuncié bien, pero en náhuatl significa los hombres vestidos de verde. Se argumenta que en su intento por ocultar este feminicidio, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón había dicho públicamente que la mujer había muerto por una gastritis crónica, cuestión que resultó contradictorio con las declaraciones
que antes había hecho el entonces gobernador Fidel Herrera, ya que el mandatario estatal había prometido dar con los asesinos de este feminicidio. En este sentido, cabe destacar que de 2006 a 2012 al menos 4.419 mujeres, incluidas niñas, fueron víctimas de feminicidio doloso en 17 entidades del país, según el informe de las procuradurías locales a las cámaras de diputados. Después Fidel Herrera cambió la versión y dijo, efectivamente la mujer murió de gastritis crónica. Dios bendito por quienes estamos siendo gobernados. Así estuvieron las cosas. Por lo pronto Felipe Calderón acusará ante Twitter a todos aquellos quienes lo sigan choteando con este apodo de Comandante Borolas. Ahora bien, durante el sexenio del señor Calderón, aumentaron en un 68% los feminicidios, sin contar aquellos que se mantuvieron en secreto como resultado de la impunidad siempre imperante y las amenazas. Desde otros aspectos y en este mismo tema, la denominada Organización Católica por el Derecho a Decidir también documentó que de 2010 a 2012 existieron más de 7.000 mujeres desaparecidas y de estas el 51% eran jóvenes de entre 11 y 20 años de edad. En conferencia de prensa, María de la Luz Estrada, coordinadora del área de violencia de géneros y derechos humanos, aseguró que estas cifras reflejan cómo las mujeres fueron las más afectadas en la supuesta guerra contra el narcotráfico, la genial pero más letal y nefasta idea de Felipe Calderón. En ese tiempo hubo un sinnúmero de mujeres violadas, torturadas, mutiladas y arrojado su cadáver en la vía pública, incluyendo, como ya dije, niñas. Pero lo más extraño del caso es que aquí no hubo ni marchas, ni protestas del género, tampoco surgieron las autonombradas y empoderadas guerreras feministas, ni nadie que hiciera destrozos, pintas o hiciera explotar bombas Molotov en los monumentos históricos. Qué raro y qué sorprendente, ¿no le parece? Todo le perdonaron a don Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón. Bueno, pues ahí van las noticias de la Organización Mundial de la Salud, dependiente de las Naciones Unidas, debido a que ya ha declarado como pandemia al coronavirus y en México solo se saturan los hospitales y se hacen bolas. Hay una gran desilusión en México con relación a este mal, ya que las autoridades del sector salud, más allá de sus buenas intenciones, más bien se hacen bolas. Esta enfermedad lo constituye un virus nuevo. Casi nadie lo conoce ni sabe a ciencia cierta cómo atacarlo exacta y eficazmente. Es un virus que también está mutando cada vez más y no es posible definir una manera de contenerlo. Lo anterior fue afirmado en una entrevista por la especialista Alejandra Cullen y agrega que este virus pone en jaque a los sistemas de salud pública, ya que a la hora de las complicaciones se saturan totalmente los hospitales. Las medidas deben ser para que este virus, esta cepa, dice, de actuar y la gente deje de interactuar, expresó entre otras cosas la especialista. En resumen, lo mejor es tomar medidas de prevención. Por su parte, José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, informó en conferencia de prensa que el pasado miércoles se confirmaron 5 nuevos casos de coronavirus en México. En esta misma jornada se descartaron 264 pacientes y 49 permanecieron como sospechosos y será hasta este jueves cuando se confirmen como positivos. Por lo pronto ya existe una gran cantidad de eventos públicos, privados y hasta oficiales que se han suspendido por el temor generalizado al contagio de esta enfermedad. Bueno, pues hace algunas semanas un especialista que de hecho había analizado a fondo la personalidad de Vicente Fox sugirió la necesidad de que a este señor se le aplicara un tratamiento psicológico en virtud de los llamativos impulsos, sus actos y sus palabras, aspecto en el que muchos estuvieron de acuerdo y ahora con mayor razón,
de conformidad a las últimas declaraciones públicas y ofensivas de este personaje, al asegurar dentro de sus delirios tal vez causados por el cáñamo índigo, o sea la marihuana, a la cual está acostumbrado, que las personas de la tercera edad que en México son apoyadas económicamente son una bola de holgazanes que deberían ponerse a trabajar y que el otorgar estos apoyos a ellos ha sido uno de los peores errores del gobierno federal, ya que este dinero debía emplearse en otras cosas más productivas. La verdad, este pobre hombre ya necesita camisa de fuerza. Desgraciadamente, algunos medios de comunicación electrónica, incluso nacionales, le han dado rienda suelta y mucha cuerda a sus entrevistas incoherentes, entrevistas que desde luego no son gratuitas, ya que, por desgracia, algunos medios de comunicación masiva se han prestado para vender entrevistas y permitir la más connotada carretada de verborrea al aire de personajes, algunos de ellos un tanto desajustados mentalmente y otros políticos vetustos que son fósiles resentidos a los que pues no les tocó hueso en la repartición. Eso no es periodismo, señores, a eso se le llama chayotismo, a veces en gran escala. Como todos sabemos, una de las prioridades de un buen gobierno, sea del partido que sea, es no desamparar a los ancianos, ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los discapacitados, y saber utilizar sus capacidades y experiencias. Pero este sujeto de apellido Fox, que le hizo al huichicol en algún tiempo, se le botaron todos los tornillos y tuercas cerebrales con estas declaraciones antipopulares, antidemocráticas, antihumanas y anticuerdas. En otros temas, cuánta tristeza nos causa ver a nuestro histórico zócalo capitalino de la ciudad de Oaxaca convertido en una gigantesca vendimia sin orden ni control, permitido esto por parte del ayuntamiento capitalino, lugar en donde cada día proliferan más los vendedores ambulantes, las banquetas convertidas en andadores comerciales y la gente a las calles, al arroyo de los automóviles, porque no hay paso, señores, prohibido estrictamente el paso. La banqueta peatonal termina en donde son los enrejados y súper blindados accesos del antes amado Palacio de Gobierno, hoy convertido en un poderoso e impenetrable búnker en donde nadie tiene acceso, a menos que se someta usted a un extenso interrogatorio y a una larga confesión por parte de la Gestapo, es decir, de los policías de la puerta. Un zócalo convertido con el debido respeto en un clásico mercado egipcio. Suponemos que en este caso el jefe de seguridad no mira más allá de la banqueta de su casa en cuestiones de la técnica de seguridad que debe guardar y que por supuesto es obligado para el Ejecutivo Estatal, pero no convertir en búnker al histórico Palacio de Gobierno con acciones que echan fuera al turismo. Por supuesto que los vendedores ambulantes no tienen la culpa tampoco, por otro lado, porque todo lo anterior es el triste resultado de la gravísima falta de empleos en Oaxaca y la temerosa huida de los inversionistas al mirar los constantes bloqueos, toma de comercios, paros, etcétera, etcétera. De igual forma, a nuestro ilustre presidente municipal, Osvaldo García Jarquín, le sugerimos que ya no haga tantos compromisos de otra forma hasta allá arriba, abajo del badajo de las campanas en el campanario de la catedral. Vamos a tener puestos ambulantes, tal vez algún vendedor de globos aerostáticos de juguete. Ya ve usted que no faltan. Finalmente, con atención, le recordamos al señor jefe de la seguridad del Palacio de Gobierno que con fierros, tubos, rejas y rieles no se hace la seguridad de un mandatario. Eso lo practicaban tal vez en la época de los soldados romanos antes de Cristo. Hoy se hace con profesionalismo y nuevas técnicas de inteligencia que usted, suponemos, debe conocer. Bueno, pues finalmente, antes de despedirnos, lo hacemos con esta clásica imagen del sueño que tuvo una persona de la tercera edad con relación a las declaraciones alucinógenas que hizo el señor de las grandes botas, el señor Vicente Fox, al ofender y humillar a las personas mayores de la tercera edad y edades terminales de este país.
Y bien, amables amigos, infinitas gracias por el favor de su atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión. Siga participando con nosotros a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Acompáñenos cada lunes y en este caso fue martes, con el análisis de los principales acontecimientos de la semana bajo el acertado concepto de nuestros más destacados analistas políticos, locales y nacionales y las plumas de los principales diarios y revistas de México. Un noticiero con formato de canal abierto para su mayor disfrute. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les desea el mayor de los éxitos en esta semana y nos vemos ahora sí a partir del próximo lunes. Hasta pronto.